Bienvenidos a Entrevistas Canal 1, 24 horas después de haberse conocido el anuncio oficial de Pan Am Sports de cancelar a Barranquilla como sede de los 20º Juegos Panamericanos 2027 y para Panamericanos. Hemos escuchado una cantidad de explicaciones, de reclamos, y por eso nuestra gran invitada de hoy es María Isabel Urrutia, quien ocupó el Ministerio del Deporte en la primera etapa bajo el gobierno de Gustavo Petro. Hemos conocido algunas declaraciones y versiones oficiales, como la del vicecontralor en funciones de Contralor General, Luis Enrique Abadía, quien hizo esta advertencia y sobre todo un anuncio de un dinero que se logró girar a Pan Am Sports y que podría estar en riesgo. Esto dijo. La Contraloría General de la República ha venido acompañando el proceso de realización de los Juegos Panamericanos Colombia 2027. En ese orden de ideas, el pasado mes de octubre, combinamos y acompañamos en Barranquilla a través de la Contraloría Delegada para el sector Educación, Ciencia, Tecnología, Deporte, Recreación y Cultura, una mesa de trabajo en la que se asumió un compromiso concreto por parte del Gobierno Nacional de coadyuvar la financiación de estas justas en nuestro país. En esa medida, el distrito de Barranquilla giró un total de $2.250.000 en el marco del contrato Ciudad Sede suscrito entre Colombia y Pan Am Sports. Hoy esos recursos se encuentran en riesgo de pérdida si no se concreta la realización de las justas en Colombia. Invitamos al Gobierno Nacional a retomar los diálogos, a allanar todos los caminos tendientes a la efectiva realización de las justas para evitar la concreción de un daño fiscal y posibles investigaciones a que diera lugar esa situación, toda vez que lo que hoy se requiere, lo que hoy es aconsejable para el país, es que efectivamente y sin traumatismos pueda retomarse la posibilidad de ejecución de los Juegos Panamericanos Colombia 2027 en Colombia. En sendas cartas enviadas por Pan Am Sports al gobierno colombiano y a la alcaldía de Barranquilla del 30 de agosto del año pasado y del 26 de octubre, se hacía una advertencia sobre una serie de incumplimientos que se venían dando por parte de Colombia, Barranquilla, Atlántico, el gobierno, sobre unos compromisos que no se dieron. Eso obligó a generar unos nuevos compromisos, unos nuevos plazos. El primero de ellos se acabó el 30 de diciembre pasado y por eso el 3 de enero Pan Am Sports decide cancelar a Barranquilla como sede de los Juegos. Como les decíamos al comienzo de este espacio, ha habido muchas voces, muchos reclamos y muchos señalamientos. Uno de ellos es del representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Víctor Manuel Salcedo. Yo sí creo que deben de aparecer los responsables de este papelón internacional que estamos haciendo al perder la sede de los Juegos Panamericanos. Pero no creo que la única sea la ministra del Deporte. Yo creo que desde el alto gobierno ha habido desidia para que Barranquilla sea la organizadora de esos Juegos. Entonces, no solamente pensemos que la ministra debe renunciar, pensemos cuáles son las condiciones que le pusieron a la ministra, porque fuimos a reclamar la bandera de la sede, pero no cumplimos con los pagos. ¿Será problema de Hacienda? ¿Será problema del Ministerio del Deporte? ¿O será problema desde el propio presidente que detuvo los pagos queriendo imponer condiciones y queriendo que Barranquilla compartiera la sede con otros municipios y poniendo una serie de exigencias que lo único que hicieron fue aplazar los compromisos que tenía el país frente a la organización de la Pan Am Sports? Fue el 27 de agosto del año 2021 cuando se firmó el contrato entre Colombia y Pan Am Sports para la realización en Barranquilla de los 20º Juegos Panamericanos. María Isabel Urrutia, muchas gracias por aceptar esta invitación a Entrevistas Canal 1. Usted todavía no era ministra del Deporte en esa época, pero asiste el 15 de julio de 2022 a una reunión de empalme que fue dirigida por Daniela Maturana, entonces viceministra del Deporte, y usted encabezaba la delegación del gobierno entrante. María Isabel, ese fue el primer encuentro en el que se habló específicamente de los Juegos Panamericanos. Jamás. ¿No? Jamás se habló de ese tema,
primero, jamás se habló del tema de los Juegos Panamericanos. Segundo, a mí nunca, yo termino de ser la coordinadora del empalme y termino siendo ministra. Sí. Cuando llego a ser ministra, el gobierno anterior nunca me entregó el ministerio y en el empalme, y no estoy hablando, los que están hablando pendejadas, como dice, y paja, son todos los que están diciendo. Nunca nos dijeron, yo sabía que existían porque hago parte del deporte colombiano. Sabía que existían, pero no sabía cómo era. Cuando llego allí, no aparece en el empalme, no me lo entregan como juegos, pero cuando empiezo a revisar cada una de las dependencias, en herramientas encuentro que tenemos un compromiso para los Juegos Panamericanos. Logístico y sobre todo económico. Económico. Cuando me dicen 8 millones de dólares, perdónenme la expresión, ¡güey, madre! ¿De dónde vas a sacar mucha plata? ¿De dónde? Si tengo 661 millones de pesos, ¿cómo le voy a entregar? La gente de pronto dice, 661 millones de pesos no es plata. 661 millones de pesos es 1.600.000 pesos. Y los juegos me estaban valiendo solamente para entregarle a Panesport, no para hacer los juegos. Sí, no, claro, los derechos de los juegos. Solo los derechos de los juegos me estaba valiendo 1.350.000. Yo le dije eso al presidente en ese momento. Él me dijo, eso es mucha plata. Esa plata tenemos que invertirla donde tenemos que hacer y llegar en el conflicto armado. Yo le dije, estoy totalmente de acuerdo con usted, señor presidente. Pero mire, Ernesto Lucena, quien ya no era ministro del deporte en el empalme, sino Guillermo Herrera, pero decía él que el dinero estaba para pagar los primeros 4 millones del compromiso de 2022, que no se cancelaron porque le querían dejar a este gobierno, digamos, las cuentas claras para que el gobierno ejecutara. Es decir, esos 8 millones nunca estuvieron, por ejemplo, en un COMPES, aprobados en un COMPES, que no del presupuesto del ministerio, por supuesto, pero en un COMPES, que es el Consejo Nacional de Política de inicialmente Inversión. No es un COMPE. Inicialmente hay que meterlo en el presupuesto. Claro. Si ustedes revisan el presupuesto del doctor Lucena, si ustedes miran el presupuesto del doctor Herrera, jamás tuvieron en cuenta esa plata. Solamente vino a haber plata para los juegos y todo eso en el gobierno del doctor Gustavo Petro, que metimos 250.000 millones para poder arrancar con un COMPES. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Qué hicimos? El ministro de Hacienda, Planeación, el presidente me autorizó que lo hiciéramos. Esos 4 lo hicimos y hoy hay 250.000 millones de pesos para arrancar con los juegos. Antes no había un peso. Los juegos nunca han existido. María Isabel, en esa carta del 30 de agosto del año pasado, que es cuando viene la primera advertencia del Pan Am Sports a Colombia sobre la serie de incumplimientos, el primer punto dice textualmente, no se ha creado un comité organizador como entidad legal conforme a las leyes de Colombia y en conformidad con la sección 2 del contrato con la ciudad sede después de la ejecución del contrato. ¿Nunca hubo un comité organizador de los Juegos Panamericanos? Yo lo armé. ¿Sí? Yo lo armé. Como ministra. Ya en funciones. Ya en funciones lo armé, me reuní anteriormente con la gobernadora, con el alcalde y armamos el comité organizador de los Juegos para buscar los recursos, tanto a nivel nacional o internacional. ¿Quiénes integraron ese comité? La gobernación. ¿Del Atlántico? El alcalde de Barranquilla. Pero yo sabía que Barranquilla no alcanzaba a tener los recursos necesarios para pagarle. Ese es otro punto que hay que aclarar, María Isabel. Claro. ¿A quién le corresponde pagar los 8 millones? ¿A la ciudad escogida, al gobierno, a la gobernación, al ministerio? A la ciudad escogida. ¿Solo a la ciudad escogida? Sí, señor. ¿Ella tendría que financiar los 8 millones de dólares? Claro, entonces como yo vi que Barranquilla no alcanzaba a hacerlo, metimos a Malambo
en una parte y metimos a ¿Puerto Colombia? Puerto Colombia. Ajá. Eso los metimos y los dos alcaldes estuvieron de acuerdo en ayudar a Barranquilla. ¿Con dinero? Claro, para pagar los 8 millones y salíamos del chicharrón. Pero me decía usted que logró reunir cerca de 250.000 millones. De ahí iban de pesos. ¿De ahí iban a salir los 8 millones de dólares? No podían salir. Y quien lo haga, el ministro que llegue y haga eso o lo hubiera hecho, termina en la cárcel. ¿Por prevaricato? Porque no hay un COMPES. Ajá. Porque no está presupuestado. Ahora cualquier ministro ya lo puede hacer porque ya está presupuestado, porque yo lo metí en el presupuesto, porque yo lo metí en el plan de desarrollo. Anteriormente yo no lo podía hacer, yo no me iba a ir a la cárcel por ser deportista y porque los juegos pasaran, me iba a ir a un problema para que quedara contento el doctor Ciro y Panespor. Ciro Solano, el presidente del Comité Olímpico de Colombia. ¡Qué risa! Bueno, no riamos porque este tema es muy serio. María Isabel, el representante Víctor Manuel Salcedo, a quien escuchamos y quien sí ha sido muy insistente desde la Comisión Séptima de la Cámara en hacer estas alertas y decir estos juegos no se han pagado, están en riesgo, sugiere que el presidente Petro pudo haber hecho algún tipo de influencia para decir no quiero Barranquilla. Se habló de Santa Marta, se habló de Montería, se habló de los Juegos del Caribe. ¿Usted recibió como ministra alguna orden de decir no es Barranquilla, nos vamos a llevar los Juegos a toda la costa caribe? No, jamás. ¿No? Lo único que me dijo el señor presidente es eso es muy costoso, hay que buscar los recursos. Y me dio la orden de buscarlo y yo internacionalmente busqué cómo iba a tener los recursos. Porque 661.000 millones frente a lo que valían los juegos, casi 2 billones de pesos, no daba. Claro, 661.000 el presupuesto del ministerio. Del ministerio para atender del año fiscal. Atender todo Colombia. Todo el sistema deportivo colombiano. Exacto. ¿Cómo logró conseguir usted dinero? Regresamos a Entrevistas Canal 1. Nuestra invitada especial de hoy, María Isabel Urrutia, quien ocupó la cartera del Ministerio del Deporte entre el 11 de agosto del año pasado y el 27 de febrero, supo que no iba a seguir siendo la ministra, pero ejerció hasta el 7 de marzo. Me decía usted antes de la pausa que la instrucción del presidente Petro fue: esto vale mucha plata, no tenemos los recursos, trate de conseguirlos. Estamos hablando de 8 millones de dólares, que no son lo que cuestan los juegos, sino los derechos que había que cancelarle a Panam Sports. Sí, señor. ¿Qué hizo? ¿Y cómo lo logró? Yo lo logré. Yo hice, o sea, yo no me podía meter en lo que le tocaba a la ciudad, que eran los 8 millones de dólares, que me parecía una cosa mucho dinero, aberrante. Pero conseguí qué se iba a hacer para mejorar los escenarios. Nosotros teníamos... O sea, los Juegos Panamericanos tienen 23 deportes. Barranquilla solamente tenía 11 escenarios. Tocaba hacer otros escenarios deportivos. Una infraestructura. Otra infraestructura y mejorar la infraestructura que teníamos en Barranquilla. Es lo que acaba de pasar con los Juegos Nacionales. Eso valía 300.000 millones de pesos. El ministerio no tenía ese recurso. Entonces me dijo el presidente... Yo le firmo porque había que hacer otra carta. Otro compromiso. Otro compromiso. Con Panam Sports. Con Panesport. Entonces, si usted consigue los recursos, yo le firmo la carta. Entonces yo empecé a trabajar con España, con Estados Unidos, con los cooperantes grandes en el mundo y logré conseguir esa parte. Cuando la conseguí, el día que iba a ir a Washington a firmar, el lunes me echaron y el jueves me tocaba ir a Washington. O sea que es un chiste. O sea que esa gestión que usted hizo finalmente no se concretó. No se concretó y por eso hoy los juegos están... ¿En el limbo? En el limbo, no, ya no existen. Bueno, Barranquilla sigue siendo muy optimista y cree que... Bueno. Yo no creo. Cuando usted hace el empalme con Astrid Rodríguez, la actual ministra,
hablaron de esto, que ya no era un tema, sino que era un problema. ¿Ustedes ya sabían que esto era un problema? Yo le dije a ella que era un problema, yo me senté con ella, le entregué el informe de lo que teníamos que hacer, estaba sentada la ministra. En ese momento no era secretario general, sino que era su asistente, David, y yo les expliqué la situación. Sí. Y les dije qué estaba pasando con el tema de Juegos Panamericanos. Y que yo le había puesto todo el alma y todo el corazón. Si ustedes, yo le mandé a usted unas fotos, le mandé sí, visitando todo, escenarios, inspeccionando. La inspección que yo hice y todo el trabajo que hicimos como grupo interdisciplinario en el ministerio. Entonces, cuando Ciro dice que nunca yo fui a Barranquilla, me está metiendo en un problema. Y me está metiendo en un problema sencillamente porque estoy haciendo un detrimento patrimonial del Estado colombiano por no él. Entonces, por eso yo digo, bueno, que investiguen al señor presidente del Comité Olímpico, porque está diciendo, cuando hay un informe claro, sencillo, de que tenemos 11 escenarios, que hay que volverlos a reformar, que ese informe se lo pasé yo al señor presidente, que el señor presidente decidió que sí iban los Juegos. Como han dicho que no, que él dijo que no, que ahora porque él es enemigo de los charques, porque es enemigo de no sé quién, no lo va a hacer. No, él dijo, se hace, pero me dijo, consiga la plata. Yo la conseguí. 4 millones de dólares tenía que pagar Colombia el 30 de julio de 2022 en el gobierno de Iván Duque. Otros 4 millones de dólares el 30 de julio de este año en el actual gobierno. Ninguno de los dos pagos se realizó. Eso motivó a que se hiciera una reunión de un nuevo compromiso con Panam Sports. Finalmente se fijaron las famosas fechas de 4 millones antes del 30 de diciembre de 2023, 4 millones a más tardar el 31 de enero de este año. El pago de los 4 millones no se hizo en diciembre y por eso Panam Sports dijo, literalmente, aunque no está consignado en la carta, ya no les creo, les voy a quitar la sede. La ministra del Deporte anoche decía, el dinero está, solo que no logramos hacer. Entonces el dinero no está. Una equivocación, y perdóneme decirlo. Sí. Cuando tú eres administrador, y yo soy administradora, sí, soy deportista, yo no puedo en una administración, como funciona el Estado colombiano, yo no me puedo comprometer a pagar en enero. Sí. Ella dijo que fue un acuerdo verbal. Verbal o como sea, y yo nunca les firmé a ellos ninguna de ese tema porque no estaba en el presupuesto. Yo no podía, o sea, el Ministerio del Deporte no es un cajero automático. Sí. Ni el Ministerio de Hacienda. Ni Hacienda. Eso no tenía plata cuando yo llegué. Entonces ella llega muy folclóricamente y dice, les pago en enero. Jamás ninguna entidad del Estado puede decir que paga en enero. Sí, claro. Sencillamente porque en enero no funciona el Estado colombiano. Tiene que uno no conocer. María Isabel, tratando de olvidarnos un poco de su gestión en el gobierno y volviendo a la María Isabel Urrutia, que fue primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos en Sydney, ¿qué representa esto para el sistema del deporte colombiano perder la sede de unos Juegos Panamericanos? ¿Qué implicaciones para el deportista tiene esto? Para el deportista no mucho, pero para el país muchísimo. ¿Por qué? Porque eran nuestros segundos Juegos Panamericanos después del 1971. Para Colombia es un golpe muy duro. Y es un golpe muy duro por la negligencia, no del Estado colombiano, sino los incumplimientos de lo que hicieron otros gobiernos. Es decir, ¿el gobierno anterior? Sí, señor, porque eso fue en el 2001. 2021. El 2021. Yo hice todo lo posible, lo recuperamos, montamos todo, hicimos todo
después yo salgo del ministerio y ahí hay un bache. Después la ministra que llega hace un compromiso para pagar en enero, cuando en enero el Estado colombiano no funciona. Ajá. ¿Usted cree que si se pide, como algunos políticos y dirigentes están pidiendo, la cabeza de la ministra, las responsabilidades en algunos funcionarios, ¿usted cree que es apresurado? ¿Cree que es justo que algún funcionario ahora salga a responder por esto? Mire, nadie ha respondido por el deporte en Colombia. Y cuando empezamos a trabajar por el deporte en Colombia y dijimos de 2.500 OPS que las tenía uno de los representantes que está hablando ahí, no era posible para que sigamos gastando plata. Hicimos una tabla de acuerdo a la capacidad intelectual, a la capacidad de lo que tenían que hacer. Me negociaron. ¿Cómo así? Y termino saliendo yo del ministerio. Ah. Ya. Pero a mí eso no me preocupa, pero ¿sabe qué es lo que más no me preocupa, pero lo que más me duele? Sí. Es que después llega la doctora Astrid y termina enredada, peor en las cosas de lo que hay que hacer. Y espero que el próximo, yo no sé si ella va a renunciar, no sé si la van a sacar, no sé qué, todo es el tema, que el que llegue tenga una convicción de que lo más importante es el ser humano y el deportista que está allá en el hueco. Sí, claro. En las partes más alejadas. Sin que lo haya hecho público en su cuenta oficial de Twitter, ahora ex, o sin que lo haya revelado a través de medios oficiales, nos dicen algunas fuentes de Palacio que el presidente ha dado instrucciones para que se recuperen esos Juegos Panamericanos. ¿Usted ve alguna posibilidad de que eso ocurra? No. Hay quienes dicen que no solamente es un tema de dinero, sino que también en Panam Sports hay presión para dárselo a otra ciudad. Se habla de Asunción. Yo no quisiera meterme ahí en esa maremunda, pero no hay gente sana en el movimiento olímpico. Pues usted lo conoce muy bien. Yo lo conozco y sé todo, y por eso dicen que yo no tenía buena relación. Ajá. Y que yo no trabajaba en conjunto con el Comité Olímpico. ¿Usted habló alguna vez con Panam Sports directamente como ministra, como gobierno, decir, yo soy la encargada de liderar este proceso de los Panamericanos? Sí, señor. Pero ellos pensaban que es que Colombia y el ministerio era un cajero automático, entonces ellos había que darles $200 millones para que nos dieran los juegos. Pero si no lo tengo en el presupuesto, yo les dije, denme en tiempo. Sí. En el presupuesto nacional yo lo meto y yo logré meterlo, el tema, en el presupuesto nacional 2023. De Gustavo Petro. Ajá. Logré meterlo en el plan de desarrollo 2023. Sí, señor. Ahí empezábamos a pagar, pero es que usted no paga en enero. Sí. Y el Estado no funciona en enero. Sí. En marzo o en abril. Pero ellos tenían un negocio y un cuento con la otra sede. Si Barranquilla, como lo ha dicho su actual alcalde Alejandro Char, dice que tiene el dinero, ¿por qué no lo pusieron antes? Bueno, esa era mi pregunta. O sea, ustedes no hablaron, no tuvieron este diálogo franco, directo con Barranquilla, decir, ¿usted tiene el dinero? Sí, ¿Y qué le dijo tuve con la doctora Noriega, que el doctor Ciro ha dicho que nunca me reuní con Panesport, ellos estuvieron en el despacho, hablamos y todo eso, y yo empecé todo un proceso de la revisión de escenarios, de todo eso, y de armar el presupuesto. Y el señor presidente me autorizó 250.000 millones de pesos en el presupuesto nacional.
el presupuesto nacional del deporte eran 661 millones de pesos. El presupuesto nacional, cuando terminó ese presupuesto, terminamos en 1.6 billones de pesos para poder realizar los Juegos. Lo único cierto es que Pan Am Sports ha dicho, Barranquilla no es sede de los Juegos, y bien lo dice usted, el país es el que pierde, el país deportivo. Claro. María Isabel, muchas gracias por acompañarnos en Entrevistas Canal 1. No, a ustedes muchas gracias y es aclarar. Sí. Porque dicen que no, que yo no los quise hacer. Yo hice todo lo posible, armé todo el cuento, pero yo no tengo una maleta, ¿no? María Isabel Urrutia, exministra del Deporte, en Entrevistas Canal 1. Los invitamos a seguir con nosotros aquí en la segunda hora de noticias en Noticias Entre 1 CMI.